Hola, esta es una explicación de la literatura de la colonia y la independencia en Colombia. Así que empecemos. Para iniciar, en el contexto de la colonia, tenemos que la colonia fue un proceso de aculturación impuesto a los indígenas que habitaban en América. Cuando hablamos de aculturación, hablamos de una imposición de una cultura de parte de los españoles pues hacia los indígenas. Esto se ubica desde el siglo XV al siglo XVII con lo que fue el proceso de conquista. Evidentemente, cuando hay un proceso de aculturación, se da a largo plazo una apropiación de la cultura extranjera con una mezcla evidentemente de la cultura original. Por ello es que vamos a ver posteriormente frente al arte, la música, etcétera, esa mezcla de esas dos culturas, porque a pesar de que los españoles en el momento quisieron imponer sus creencias, quisieron imponer sus costumbres, pues evidentemente no lo lograron hacer del todo, y eso da una serie de mezclas a nivel de todo tipo. Además podemos ver durante la época de la colonia que esta empieza con la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá en 1549. Como todos sabemos, la conquista no fue un proceso pacífico, por el contrario los indígenas se opusieron, lo intentaron a través de la fuerza, pero pues no fue posible porque sus armas no eran tan contundentes como las que sí tenían los españoles. Sin embargo, pues posterior a eso se dieron cuenta los españoles que debía haber una administración, que fue la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, decía para pacificar y administrar los territorios aquí en América. Entonces se da esta Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá y se le considera pues el inicio de la colonia. Tenemos también que hay una época en esa España que ha sacado oro, pero llega un momento en que en España entra en crisis durante el imperio de Carlos V por ciertas hostilidades que hace Francia e Inglaterra a España. Por tanto, España deja de ser una potencia en la producción de oro, entra en una crisis económica y eso va a conllevar a que los criollos tengan un descontento, un inconformismo y empiezan a generar una identidad con el territorio americano. Recordemos que los criollos eran los hijos de los españoles nacidos en América y de alguna manera no eran tan tenidos en cuenta como esos que sí habían nacido en España. Entonces esto empieza a generar un descontento, una molestia. De todas maneras los criollos tenían acceso a la educación, a las ideas que venían de Europa y esto hace que empiecen a pensarse de otra manera y a pensarse como parte del territorio americano, a pesar de que no eran nativos de acá. De otro lado, es importante conocer la diferenciación de clases. Evidentemente no era notorio, ¿no? Porque aquí habían estado pues los indígenas, llegan los españoles, pero también sabemos que se traen esclavos, entonces se impuso una ley de razas y esa ley de razas lo que hacía era que solo los criollos o españoles podían tener acceso a la educación, a participar en el gobierno y a tener propiedad privada, es decir, a tener territorios y demás. Eso hace que tanto los mestizos, los indígenas, los negros, los mulatos, los ambos, pues empiecen a ser la clase desfavorecida y al no tener acceso a la educación pues es algo grave porque no, de alguna manera no se tiene conciencia de lo que pasa o bueno, evidentemente estaban sumidos en la crisis, pero no pueden tener todas las variables o no pueden entender todas las variables de lo que están pasando y evidentemente eran sumisos por la fuerza, entonces pensar en rebelarse o demás no era tan fácil, aunque sí evidentemente pasó. Y por otra parte, los negros y mulatos que están en la última, en la base de la pirámide, pues ni siquiera tenían derecho a, por ejemplo, cosas como los indígenas que tenían el resguardo, ¿no? Que era darles protección y darles un territorio, pero ni siquiera los negros tenían acceso a ello. Teniendo en cuenta ese contexto, entonces se puede observar el arte colonial. Entonces tenemos
un arte que estaba grandemente influenciado por la iglesia, por los españoles, y eso iba a determinar, por ejemplo, que en la pintura como tal se dieran este tipo de obras absolutamente religiosas, haciendo alusión a Dios, a Jesús, a las figuras del clero. Este artista que tenemos acá, Gregorio Arce de Vázquez y Ceballos, es un artista que va a reflejar ese pensamiento de la época, el pensamiento religioso, porque repito, estaban absolutamente influenciados por la iglesia. Aquí tenemos también una figura de Jesús, la Virgen María, que son todas alusiones pues a ese pensamiento religioso que se trajo a América, que fue una de las imposiciones culturales, la religión. También dentro del arte colonial tenemos la música. Los españoles venían con una música muy renacentista. Pero lo importante es que ellos trajeron los instrumentos de cuerda. Acá los nativos en América crearon instrumentos como el tiple, la bandola, el requinto, y esto hizo que surgieran ritmos autóctonos como el que vamos a ver a continuación. Vamos a la guitarra, por favor. No hay guitarra. Entonces, como les venía diciendo, se crea una fusión de estos ritmos y se crea este que es un bambuco. Pero también tenemos las guabinas y los torbellinos. Es decir, que pasan de esta música clásica renacentista y le da ese toque indígena, ese toque ya campesino, porque ya también se empiezan a formar una clase campesina, que evidentemente es mucho más alegre. Frente a la arquitectura, como todos lo hemos podido ver, las personas que viven en Colombia o en América del Sur, tenemos una típica iglesia. Esta iglesia es la iglesia de Villa de Leyva en Boyacá, que fue creada en 1605. Es una iglesia, bueno, pues pequeña, tampoco habían los recursos suficientes para hacer unas catedrales como en Europa, pero evidentemente forjados por el pensamiento religioso. Y tenemos en las casas, cuando vemos esas casas coloniales, siempre hay un patio, los alcobas están alrededor del patio. Eso hace parte de esa arquitectura que nos heredaron los españoles. La moda también es importante, cómo vestían las personas en la colonia. Entonces tenemos mujeres muy elegantes, los hombres sobre todo trataban de vestirse tipo militar, alguna influencia también de Napoleón. Eso le hace tener este tipo de trajes. Evidentemente, la forma de vestir siempre ha diferenciado las clases sociales. Entonces estamos hablando de este tipo de vestimenta, no para las clases que estaban en la base de la pirámide, sino esas clases sociales altas. Se dice que las mujeres empezaron a emplear los escotes por el clima del trópico. Entonces eso tuvo que hacer un cambio en el corsé y demás que utilizaban anteriormente, por el clima que se vivía aquí en América, que es mucho más caliente que el que se vivía en Europa. Y así llegamos a la literatura de la colonia. Evidentemente, como todas las artes, influenciadas por la iglesia, por los temas religiosos. Además de eso, pues muchos de esos escritores eran sacerdotes o eran religiosas, que hablaban de esa experiencia personal y mística, ese encuentro con Dios, ese encuentro dentro de su aislamiento religioso, de su devoción. Pero también hubo algo importante, y es que en algunos de sus poemas se logra denotar dentro de ese misticismo que expresan algo de ficción.
si bien es cierto, los textos en muchas ocasiones, casi que en todas, estaban escritos en primera persona, se nota que en esa descripción de esas experiencias místicas se introduce la ficción, que eso va a ser un elemento novedoso e importante dentro de ese tipo de literatura. Ahora vamos a ver qué pasaba en la independencia, que fue lo posterior a la colonia. Para este momento es importante la llegada de las ideas de la Ilustración. Recordemos que en la Ilustración el centro era la razón, entonces el conocimiento, el aprender. Veníamos de una época colonial muy ligada a lo medieval, aunque esos españoles ya habían pasado por el Renacimiento, pero era de todas maneras unas ideas aún muy religiosas, muy de la iglesia, donde se prohibía leer ciertos libros. Aquí había también una Santa Inquisición, donde decía qué leer, qué no leer, en qué creer, en qué no creer. Y evidentemente que llegue la Ilustración hace una ruptura definitiva con el pensamiento del hombre en aquella época, porque era que prevaleciera la razón. Se cree que el inicio de esa Ilustración aquí en América se da con la expedición botánica con José Celestino Mutis. ¿Por qué? Porque recordemos que para los conquistadores, los que primero llegaron a América y empiezan a hacer sus crónicas y empiezan a ver un territorio hostil, la selva, pero ahora en la Ilustración no era ver esos relatos, porque incluso ellos mencionaban esos primeros conquistadores que llegaron acá en 1492, veían un territorio hostil, evidentemente porque no conocían las características del territorio, pero además, así que con José Celestino Mutis en 1783 y la expedición botánica, ya no vamos a ver esa naturaleza de las sirenas y todas esas ficciones que se hicieron los conquistadores, sino era analizarla realmente científicamente. Además, él tuvo que defender ante el tribunal de la Inquisición su cátedra, donde explicaba, y bajo los preceptos de Copérnico, el sistema heliocentrista. Entonces, eso evidentemente dio una importancia a las ideas acá en América, que eran traídas por los criollos, porque ellos basaron esa independencia del sistema colonial en la Ilustración. Y sumado a ese desencanto que tenían, ¿sí?, a ese descontento que tenían hacia España, esas dos cosas hicieron una fusión para que se lograra la independencia. El arte de la independencia ya dejó de ser religioso y empezó a retratarse en batallas, héroes de las batallas, próceres. Entonces ahí se nota un cambio con respecto a la sociedad colonial. Y lo más importante dentro de las letras en la independencia fue la prensa, el periódico como tal, porque a través del periódico se pudo impulsar ese espíritu de independencia, luego de haberlo meditado desde las ideas de la Ilustración. Y entonces en la prensa, en el periódico como tal, se empiezan a denunciar los problemas de la época, del momento. Ese periodismo de denuncia hace que las personas empiecen a entender el contexto y empiecen a notar que el poder se puede derrocar, que tiene fallas y que no tiene que ser así y que puede cambiar. Entonces eso evidentemente es un impulso hacia la independencia. Dentro de esa literatura de la independencia, que entendemos la independencia como todos esos movimientos tanto sociales como bélicos, como políticos que se dieron para liberarse del yugo español, es decir, de la imposición y administración española. Dentro de esa literatura de la independencia surgen ensayos, entonces se cambia de esa literatura mística, se cambia esa literatura religiosa por ensayos, que son textos ya de opinión, argumentativos. Simón Bolívar escribió muchos de ellos donde daba su opinión con respecto a ese yugo español, al por qué liberarse. Discursos, evidentemente, pues obviamente también la oratoria, porque era cómo animar a las personas a esa independencia, himnos, odas patrióticas, alabanzas a lo que era la patria, ¿sí? Porque el hecho de estar
bajo el dominio español era no tener un sentido verdadero de patria, del territorio como tal, esa identidad con el territorio. Y aparece una obra muy importante, muy clásica, que se llama Las Convulsiones. Esta es una obra de teatro, está desde el teatro, entonces vemos un teatro distinto al que se pudo utilizar durante la conquista y la colonia, que era un teatro más para adoctrinar a los indígenas nativos. Y aquí se empieza a hacer una crítica a las costumbres conservadoras. Entonces se ve evidentemente una literatura que está hecha no solo para hablar de Dios, sino para empezar a criticar el entorno. ¿Y eso qué? Cimentado evidentemente en las ideas de la Ilustración, que si bien es cierto hay que aclarar que llegan tardías a América. Espero les haya servido esta explicación. Nos veremos en una próxima ocasión.